Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Conectadas, Diálogos con Feministas. En esta ocasión, en el tema que nos vamos a centrar es en economía feminista y por eso hemos invitado a Astrid Ajenjo Calderón. Bienvenida, Astrid, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias a ti, muchas gracias, Y Mireia. mira, pues os voy a presentar. Astrid es doctora en Economía y trabaja como profesora en el Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y muchas cosas más. Yo creo que nos ha hecho como un resumen de su currículum, pero creo que forma parte de grupos de investigación también, ¿no? Sí. Sí. Así que nada, Astrid, pues si te parece, vamos a la primera pregunta, que es pues si nos podrías definir, explicar qué es la economía feminista y evidentemente, pues claro, hablarnos de algunos de sus objetivos o sus retos. Vale, bueno, pues a ver, la economía feminista a la hora de definirla, siempre, las personas que nos dedicamos a esto siempre hacemos como una primera apunte que es muy diversa. Igual que cuesta trabajo, ¿no? Definir qué es el feminismo, por ejemplo, ¿no? Más allá, pues lógicamente la economía feminista pasa algo similar, porque procede tanto de distintas perspectivas económicas, pues marxistas o keynesianas, etcétera, y también distintas perspectivas feministas que se ponen en comunicación y sale pues un amplio abanico de posicionamiento. Pero si tuviéramos que seleccionar 3 elementos clave en los cuales estarían de acuerdo todas las perspectivas, pues podríamos decir, en primer lugar, que la economía feminista lo que trata es de ampliar los límites de lo que convencionalmente se entiende por economía. Generalmente la economía se entiende en base a lo que ocurre en el mercado, a lo que ocurre en los intercambios monetarios y al espacio concretamente mercantil. Claro, la economía feminista lo que dice es que, bueno, lo que hay que situar en el centro es la satisfacción social de las necesidades, cómo sale adelante la vida en el día a día, y ahí los mercados ocupan pues, una parte importante, claro, pero no el todo. O sea, porque también hay otro tipo de esferas, está el Estado, están las redes sociales y comunitarias, ahora más que nunca lo estamos viendo, y están los hogares, como esos espacios que permiten que la vida salga adelante en el día a día, que la vida se sostenga, ¿no? Siempre trato de poner algún ejemplo, por ejemplo, si yo acudo a una psicóloga y le pago por su trabajo, ese intercambio es económico, entra parte de lo que consideramos como la economía, incluso como el Producto Interior Bruto, ¿no? Pero si ese cuidado me lo aporta una amiga, no es económico. Mi necesidad se está satisfaciendo igual. Bueno, no estoy comparando una amiga psicóloga, ¿vale? No quiero hacer aquí confusiones en cuanto a las capacitaciones, ¿no? Pero, o si yo voy a un supermercado y compro un plato precocinado, ese intercambio es económico, pero si me lo prepara una de mis compañeras de casa, no es económico. Entonces, ¿qué define realmente la economía? ¿El hecho de que se satisfaga mi necesidad o solo el hecho de que esa necesidad sea satisfecha porque estoy pagando por ella en el mercado? Esa es un poco la clave. Lo que dice la economía feminista es que independientemente de que se pague por el recurso o no, todos los recursos que permiten sacar la vida adelante forman parte de lo que entendemos por economía, ¿no? Por la sostenibilidad de la vida. De la misma manera, todos los trabajos que permiten ese sostenimiento de la vida son trabajos, no solo el que se paga, porque tendemos a pensar el trabajo asociado únicamente al empleo mercantil. Voy a una empresa y me pagan por ello. No, el trabajo son todas aquellas actividades que permiten que la vida se sostenga, ¿no? Ese sería el primer elemento clave, por tanto, cuestionar los límites de lo que convencionalmente entendemos por economía. El segundo elemento clave es entender que el género, las relaciones de género, entendidas como relaciones de poder, de desigualdad, son un aspecto económico fundamental, una categoría económica central. No es solo una variable que se pueda añadir al análisis y por tanto también se pueda quitar, ¿no? En el momento que la puedo añadir, pues también la puedo quitar. No se trata de una variable más, se trata de una categoría central. Por ejemplo, una de las ideas clave desde este punto de vista de género, que obviamente no es el único punto de vista desde el cual se puede mirar la economía, pero la economía feminista lo elige como punto de vista estratégico para ver cómo en el funcionamiento de la economía se reproducen relaciones de desigualdad de género. En base, por ejemplo, a la división sexual del trabajo. Es decir, existe una distribución sistémica que está asignando qué trabajos debe hacer cada quien en base al género que se le asigna, ¿no? Al nacer con determinado tipo de sexo biológico, ¿no? Es decir, existe como, sobre todo en nuestro contexto más concreto,
podríamos hablar que existe una división del trabajo, hombres en los mercados de trabajo con una presencia prácticamente exclusiva, mujeres a día de hoy con una doble presencia en los mercados de trabajo, pero también en los hogares, ¿no? De forma que, de alguna manera, existe una división que el problema no es solo que esté distribuido, o sea, que se asigne a cada quien qué actividades debe hacer, sino que aparte las que se asignan a las mujeres históricamente han estado invisibilizadas, infravaloradas, no se veían, no se nombraban como tal, ¿no? Me refiero pues, fundamentalmente a los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados que se realizan en el seno de los hogares. Entonces, este es un elemento también central. ¿Y por qué es interesante ver qué ocurre en esa parte invisible de la economía? Porque en economía feminista utilizamos muchas veces la metáfora del iceberg. Es decir, hay una parte visible, hay una parte que sería la parte productiva, la parte mercantil, para que nos entendamos, la parte que sale en los telediarios, la parte que abre los titulares en el periódico, sobre la que se genera política pública, que está sostenida por toda una parte invisible que tiene que ver con la gestión cotidiana de la vida, con los cuidados, con los trabajos domésticos, que no se ven, que no se nombra como trabajo lo que ahí ocurre y que no genera conflicto político lo que ahí ocurre. No, digamos que los sujetos que están llevando a cabo esas actividades no son considerados sujetos políticos, ¿no? Entonces, la economía feminista lo que dice es, no solo hay que prestar atención, desde luego, solo a qué pasa en el espacio de lo doméstico, hay que ver el conjunto del iceberg, porque si se para esa base, se para el resto. Eso es una de las huelgas, de los lemas, ¿no?, de las huelgas del 8 de marzo, que son políticamente tan simbólicas y tan importantes. Por lo que se está diciendo es, si nosotras nos paramos, se para el mundo. Entonces, ese es un elemento central. Por tanto, retomo, ampliar los límites de lo que convencionalmente entendemos por economía, situando en el centro las condiciones de vida de las personas y cómo sale adelante la vida en el día a día. En segundo lugar, entender que el género, que las relaciones de género son una categoría central y son utilizadas como punto de vista estratégico, obviamente entendiendo que el género está cruzado por múltiples ejes, como son la clase social, el estatus migratorio, la raza, la etnia, las diversas capacidades, etcétera, ¿no?, que nos sitúan, digamos, en la casilla de salida frente a este sistema socioeconómico a las personas en distintas posiciones, ¿no? Pero desde luego, desde un punto de vista feminista, elegimos el género como ese punto de vista estratégico. Y en tercer lugar, la idea de que la economía feminista no es solo una propuesta teórica que permite ampliar esta idea de la economía, sino que es una propuesta política, que lo que pretende es precisamente organizar el sistema socioeconómico de otra forma más equitativa, más justa. Es decir, lo que se está poniendo en cuestión es el funcionamiento de un sistema económico capitalista que genera desigualdad y que es inherentemente injusto, ¿no? Y se trata de apostar a otro tipo de propuestas que tratan de avanzar hacia otra forma de organizar la vida en común, ¿no? Entendiendo que somos personas, que somos seres interdependientes, es decir, que nos necesitamos, que la vida siempre es vida en común, que no podemos salir adelante solas y solos, ¿sí?, y que somos ecodependientes, dependemos de la naturaleza. Y la naturaleza no la podemos entender como un recurso más o como un almacén o como un vertedero, sino como nada más y nada menos que la esfera que permite que la vida sea posible. Entonces, estas serían algunas de las ideas centrales de la economía feminista. O al menos, inciso, de la perspectiva desde la que yo estoy, ¿no? Y claro, ahora en estas circunstancias en las que nos encontramos, ¿no?, en esta pandemia y tanto que se habla de la crisis que está, la crisis que va a venir, la crisis que estamos viviendo, ¿qué perspectiva tiene la economía feminista justamente pues, sobre esta situación, digamos, de pandemia mundial? Claro. Bueno, una de las máximas, digamos, que viene apostando los feminismos en su conjunto y la economía feminista en particular es esta idea de poner la vida en el centro. Poner la vida en el centro de la política pública, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? O sea, es que significa muchos elementos a muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, desde un punto de vista ecológico, algo que se viene planteando desde ciertas perspectivas de la economía feminista es que no prestar atención a lo que está ocurriendo a nivel de la crisis ecológica en el marco de una emergencia climática, en el marco de una pérdida de biodiversidad, de un agotamiento de los recursos, o sea, no atender a qué está ocurriendo ahí y no estar ya
implementando una serie de medidas, de políticas para que eso se detenga, podamos hacerle frente a esa crisis. O sea, pensar que esto es una pandemia aislada que no se va a volver a repetir, pensando el colapso absoluto que tenemos desde el punto de vista ecológico, es algo, en fin, no se puede no prestar atención a lo que ahí ocurre. Pero defendiendo más al plano de las instituciones, ¿no?, de las distintas esferas de actividad, como digo, hay que prestar atención al Estado, hay que prestar atención a las políticas públicas, hay que exigir con fortaleza, o por ejemplo un sistema de servicios públicos universales, gratuitos, de calidad, porque las mujeres además, desde el punto de vista de la igualdad de género, los servicios públicos son fundamentales, porque las mujeres somos las principales usuarias, directas o indirectas, las que acompañamos, somos también las principales empleadas y somos también las principales sustitutas cuando esos recursos faltan. Lo estamos viendo en esta crisis. Entonces, hay que defender ampliamente ese tipo de recursos. Y en esta crisis se está viendo cómo son claves ese tipo de servicios, ¿no? Pero también hay que prestar atención, por enumerar algunas ideas, ¿no?, al ámbito de los mercados. Empezar a exigir al ámbito de la empresa que debe haber digamos que los ritmos laborales deben ser compatibles con la vida. O sea, se planteaba antes de esta crisis, el teletrabajo se venía planteando como una posibilidad, como una medida de conciliación, y realmente, obviamente en un contexto un tanto distorsionado, estamos viendo que, ojo, también qué ocurre con el teletrabajo, ¿no?, porque se difuminan mucho las líneas entre el trabajo remunerado, el no remunerado, tu vida personal, un poco esta idea de que te pasas el día delante del ordenador, ojo con eso también, ¿no? Otra cuestión importante, hablo de estados, hablo de los mercados, hablo de los hogares, es qué está pasando, por ejemplo, en esta crisis. Si algo nos vienen demostrando las crisis anteriores es que al final los hogares son los espacios en los que se asume los ajustes que hay que hacer, ¿no? O sea, ante una pérdida de ingresos o de ingresos sostenidos en todo lo que ocurre en las crisis y que va a ocurrir también en esta crisis, ¿no? Al final, esa calidad de vida, para que se asemeje a las condiciones que teníamos anteriormente, en cada cual en sus hogares con sus características, hace falta que se lleve a cabo mucho más trabajo doméstico y de cuidados no remunerados para poder mantener ese nivel de vida. ¿Qué ocurre? Eso en esta crisis ya se está viendo, que aumenta el trabajo que hay que hacer en los hogares, lo estamos viendo que sí con los deberes de las criaturas, por ejemplo, ¿no? La cuestión es, ¿en manos de quién está recayendo esa mayor carga? ¿Realmente el hecho, por ejemplo, en este momento de confinamiento se está produciendo una mayor corresponsabilidad? Eso es una forma de ver lo que tenemos y que tenemos que demandar ya, es que haya investigaciones, que haya encuestas de uso del tiempo, por ejemplo, porque si algo nos iguala a las personas son las 24 horas del día. Y si las mujeres estamos en el Estado español concreto, según la última encuesta disponible, estamos dedicando de media unas 2 horas y pico más al día al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, es tiempo que no le estamos dedicando a otra actividad. El trabajo remunerado, en igualdad de condiciones, al ocio, al descanso, a la propia organización política, ¿no? O sea, es tiempo que estamos ahí quitando. Entonces, la cuestión es ver en esta crisis qué está ocurriendo con ese mayor trabajo en los hogares y qué está ocurriendo con esa corresponsabilidad. Pero, por supuesto, qué está ocurriendo, por ejemplo, con el empleo de hogar. O sea, que te puedo, no me voy a detener mucho más porque te puedo abrir mucho frente, pero por enumerar la otra esfera de actividad, ese espacio de lo comunitario, ese espacio de las redes sociales y comunitarias, un fortalecimiento, porque yo que soy de un pueblo de Extremadura, en los pueblos se ve, las redes vecinales, las redes sociales se ven, son mucho más fuertes y se ven, son tangibles, ¿no? En las ciudades eso se diluye y creo que en este momento de confinamiento hemos visto cómo eso se ha fortalecido de alguna manera. Y eso puede ser un punto interesante para retomar ese otro escenario posible al que queremos avanzar, en el que te conozcas a tu vecina, en el que le puedas saludar, en el que sepas cuáles son sus necesidades, algo tan simple como eso, ¿no? En el que puedas echar mano, oye, pásame no sé qué por WhatsApp a tu vecina porque ya la conoces, y puedes hacer uso de ese no quiero llamar recurso, ¿no? Pero de esa posibilidad. Entonces, un fortalecimiento de los espacios vecinales, de los espacios comunitarios, para poder sacar la vida adelante sin depender única y exclusivamente del mercado, porque en el momento en el que nuestras condiciones de vida dependen del mercado, somos profundamente vulnerables
cuando hay este tipo de crisis, ¿no? Y yo creo que eso es algo que la economía feminista viene demandando, pues como digo, esa otra forma de organizar la vida en común en la que el mercado tenga el espacio que tiene que tener, en el que el Estado tenga también su espacio, en el que las redes sociales y comunitarias tengan el suyo y en el que los hogares se les pueda desahogar también un poquito, ¿no? Y sobre todo a las mujeres dentro de ellas, ¿no? Muchísimas gracias, Astrid. La verdad que teniendo en cuenta lo que hemos podido hablar en las otras ediciones que te comentaba antes, pues al final como que hay algo en lo que se está en común, ¿no? Que es pues el tema de la colectividad, el tema de los cuidados, ¿no? Y hablando contigo, ¿no? Pues como que es darle ese enfoque desde la economía, ¿no? Y desde algo como más tangible y aterrizado, ¿no? De qué se podría hacer. Así que la verdad que sí que cierra, ¿no? Como con todo lo que estamos poniendo sobre la mesa. Así que, Astrid, de verdad, muchas gracias por regalarnos tu tiempo otra vez y nada, encantada de haberte tenido con nosotras, ha sido muy interesante. Igualmente un placer y a ver si en otro momento tenemos más tiempo y desarrollamos un poquito más en profundidad. Genial, sería genial. Y nada, pues a las demás y a los demás os esperamos en otra edición y nada, que disfrutéis mucho del vídeo. Hasta luego.